Paz y bien, amadísimos amigos, hermanos y hermanas, valientes guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Un saludo a la distancia para cada uno de ustedes y donde quiera que vayan a ver este video. Te saluda tu hermano en Cristo, Fernando Aguilar, y estoy aquí para compartir contigo una vez más la palabra del Señor por medio de esta página de evangelización de lo que es la renovación carismática de la parroquia Holy Ghost, ya que somos un grupo de hermanos el cual el Señor los ha llamado a este ministerio de evangelización. Somos muchos hermanos los que nos esforzamos cada día por querer llevarles una palabra de aliento, una palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que habla por medio de cada uno de nosotros. No somos nosotros, porque por nuestra propia cuenta no tendríamos ese valor para poder hablar en cámaras y poder dirigirlos. Es el mismo Espíritu Santo el que a nosotros los anima a poder llevar ese mensaje de aliento hacia esos corazones que lo necesitan. Y pues compartamos nosotros esta palabra del Señor con algún familiar, algún vecino, para que de esa forma vayamos creciendo espiritualmente, ya que ese es el objetivo. El objetivo mío aquí no es que recibir muchos me gusta o que yo sea el mero aquí, el anfitrión. No, el anfitrión es nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos dando a conocer. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado mi vida, y así como ha cambiado mi vida, también puede cambiar la vida de cada uno de nosotros cuando los abrimos a la palabra del Señor. Hay veces que la palabra de Dios lo golpea a nosotros. Hay veces que la palabra del Señor los mima, los dice cosas hermosas, pero hay veces que la palabra de Dios denuncia alguna práctica que nosotros estamos haciendo. Y es por eso que en la primera lectura del Evangelio que presenta la iglesia del día de hoy, el cual pues estamos de fiesta este día, estamos conmemorando la memoria de un gran santo de nuestra Santa Iglesia Católica, y ese es el Papa San Dámaso I, el Papa el cual pues con San Jerónimo pudieron recopilar lo que fue los libros sagrados de la palabra del Señor, los que hoy en día tenemos y compartimos con cada uno de ustedes. Sabemos que el Antiguo Testamento era parte de la ley y de los profetas, pero luego nace lo que es el Nuevo Testamento, las cartas de todos los apóstoles que pudieron escribir. Todo eso fue recopilado gracias a este Papa que hizo un gran hito en la historia de nuestra Santa Iglesia, y es gracias a él, bueno, primeramente a Dios, ¿verdad? Porque fue el mismo Espíritu Santo que iluminó a este Papa para poder redactar la palabra de Dios, la Biblia como hoy en día la conocemos. Su secretario fue el gran San Jerónimo, el cual tradujo la primera Biblia, que se llamó la Vulgata Latina, la Vulgata de San Jerónimo, ya que fue este Papa el cual envió a San Jerónimo a buscar cada una de estas cartas. Y es por eso que nosotros afirmamos y decimos que esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que Él fundó allá en el año 33. Fue allí donde Él funda esta iglesia y sopla el Espíritu Santo en Pentecostés, el cual pues le dice a sus discípulos que nunca iban a estar solos, que el Espíritu Santo iba a seguir revelando la verdad completa, tal como dice en San Juan en el capítulo 16, en el versículo 12, el cual dice: son muchas cosas que tengo que decirle, pero es demasiado. Pero el Espíritu seguirá revelando, y fue el Espíritu que reveló a este gran santo, el Papa San Dámaso I, poder redactar una Biblia como hoy en día la conocemos. Y esa primera Biblia fue la Vulgata Latina.
Y este gran santo también se le atribuye la oración que todos los católicos repetimos, y es aquella oración que dice: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Papa San Dámaso I fue el que instituyó esa oración, y hoy en día, en este pleno siglo XXI, nosotros los católicos la decimos siempre, ¿verdad? Ya que de esa forma lo dirigimos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Papa San Dámaso I fue el Papa número 37. Ese fue su pontificado. Empezó en el año 366 y culmina en el año 384. Entonces vemos en los siglos primeros de aquella iglesia primitiva. Es un dato muy importante cómo la Biblia nace en el año 382 y cómo un año después él fallece en lo que es en Roma. Conocemos hoy, ¿verdad? Roma en Italia. Entonces es un dato muy hermoso de cómo pues nuestros santos los han dejado ese gran legado a cada uno de nosotros hoy en día. Y es por eso que hoy podemos leer, podemos decir que hay una Biblia, que hay palabra de Dios. Y yo siempre pregunto a muchos: ¿creen ustedes que la Biblia es palabra de Dios? Y dicen sí, especialmente a nuestros hermanitos que no comparten la misma fe. Ellos dicen que es palabra de Dios, y yo les pregunto: ¿saben quién dijo que será palabra de Dios? Y ellos pues lastimosamente pues no conocen mucho de la historia. Entonces les digo, quien dijo que era palabra de Dios fue el Papa San Dámaso I. Y cuando escuchan esto pues dicen: no, que no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lastimosamente no aceptan, porque lastimosamente están llenos de perjuicio. Pero nosotros pues gracias a Dios estamos firmes en nuestra fe, y eso es lo que tenemos que ser, unos católicos con convicción, nada de por tradición nada más, tenemos que ser con convicción. Gloria a Dios. Pedimos la intercesión al Papa San Dámaso I para que interceda por esta iglesia peregrina en la tierra. Y hoy vamos a entrarlos en la palabra del Señor. Hoy la iglesia nos presenta el Evangelio de San Mateo. Estamos en lo que es ese Evangelio. Lo viene hablando de lo que es Juan el Bautista. Ayer los hablaba de cómo rechazaban a Juan. Y Jesús le decía a todas aquellas personas que rechazaban a Juan que salieron a ver al desierto, a una caña agitada por el viento. Que salieron a ver, dice, a un hombre con ropa fina, dice. Porque los que son de ropa fina están, dice, en los palacios, dice. Pero ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Sí, dice, Juan era un profeta. Y eso es lo que era Juan, un profeta. ¿Cuál es la misión del profeta? La misión del profeta es anunciar la palabra de Dios, pero también denunciarla. Y eso lastimosamente se está perdiendo. Hay muchos profetas que sí anuncian, pero no denuncian. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando no se denuncia, no hay conversión. Porque si solo se anuncia la palabra de Dios y se empieza a predicar de la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy la palabra de Dios nos va a hablar de aquella generación del tiempo de Jesús. Y Jesús dice, les hemos tocado canciones alegres y no han bailado. Les hemos cantado cantos fúnebres y no han llorado, dice. Entonces, he buscado de muchas formas querer acercarme a cada uno de ustedes, dice Jesús, pero ustedes no lo permiten. Hablaban de Juan, criticaban a Juan, que no comía, que no bebía, porque su alimento era miel silvestre y saltamontes, eso es lo que comía. Y ahora dice, viene Jesús que come y bebe, y ahora lo dicen de que es un borracho. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí este día en la palabra del Señor?
que cuando no se quiere aceptar el mensaje, se termina por descartar al mensajero. Lastimosamente, cuando no queremos acatar ese mensaje, ¿por qué? Porque ese hermano que me lo está diciendo, ¿quién es ese hermano? Porque esa persona que me está predicando, y empezamos. ¿Por qué? Porque tal vez el mensaje cala hondo, porque tal vez el mensaje no es muy alentador. Y esta es la importancia del profeta: anunciar la palabra del Señor, pero también denunciar el pecado. ¿Pero por qué denunciar el pecado? Porque el pecado lo lleva a la muerte, tal como dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, qué bueno que tenemos la palabra del Señor y cómo el Señor nos va hablando cada día a través de ella, por medio de su santa iglesia. Y vamos a ver, vemos en la primera lectura cómo el profeta Isaías se dirige a aquel pueblo de Israel y le dice: ojalá hubieran obedecido mis mandatos. El Señor había dado un mandato, el Señor había establecido los mandamientos, pero el pueblo se volvió rebelde y no quiso escucharlo. Así es que vamos a adentrarnos en la palabra del Señor y vamos a meditar en ella y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir este día. Lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, del capítulo 11, del versículo 16 al 19. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras, tal como dice: por sus frutos los conocerán. Si yo, que me estoy dirigiendo a ti por medio de esta plataforma, yo no vivo la palabra del Señor, la que yo estoy predicando, por mis frutos me van a conocer. Yo me gustaría que un día me exhortaran y me dijera: mire, hermano, en esto tal vez usted está fallando. Yo lo acepto. A mí me gusta cuando alguien va a predicar la palabra del Señor y ese mensaje sea fuerte, sea contundente contra aquella situación que yo esté viviendo en mi vida, porque es de esa forma de que el Señor me está corrigiendo a mí. Y bien dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que cuando el Señor los corrige no los gusta, dice. En el momento los ponemos tristes, dice, pero después da frutos de gozo, frutos de felicidad. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la palabra del Señor haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Y vemos aquí cómo dice nuestro Señor Jesucristo: de esta generación, dice, ¿con qué la puedo comparar? ¿Por qué? Porque esta gente empezaba a criticar a Juan el Bautista porque no comía como ellos, no bebía como ellos. Entonces ellos criticaban la austeridad de Juan el Bautista, del profeta, y empezaban por descartarlo. ¿Para qué? Para no escuchar su mensaje, porque su mensaje era de conversión. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos en la segunda semana de Adviento, el cual es tiempo de preparación, tiempo de espera. La palabra del Señor lo va a ir llevando a través de lo que es el Adviento, preparándolos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos que la palabra de Dios haga los cambios que tenga que hacer en nuestra vida. Dejemos que la palabra de Dios exhorte donde tenga que exhortar, y no seamos como aquel personaje el cual dice Santiago 1:22, de que se veía en el espejo y se olvidaba de quién era, dice. Porque así pasa, dice, con aquellos que escuchan la palabra del Señor y no la ponen en práctica. Estamos llamados a practicar la palabra del Señor, amadísimos hermanos.
tal como decía el profeta Isaías allá al pueblo de Israel. Dice, ojalá hubieran obedecido mis mandatos. Dice, esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye. El Señor los instruye cada día a nosotros para saber cómo debemos de vivir, cómo sabemos de comportarnos nosotros. El Señor los instruye en lo que es provechoso. Es decir, hay cosas que no son provechosas para nuestra vida. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar en todas estas cosas. El profeta Isaías continúa diciéndole al pueblo de Israel de aquel entonces, porque se había alejado de los mandatos del Señor. Y dice, ojalá hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz. Mire, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, hay paz en nuestras vidas, hay paz en nuestro corazón. Es por eso que necesitamos cada día poder meditar esta palabra que el Señor nos presenta a través de sus profetas, que estamos llevando esta palabra del Señor. No vean nuestros defectos. Tal vez nosotros somos imperfectos, pero escuchen lo que la palabra del Señor los dice cada día a través de nosotros, porque no somos nosotros los que hablamos, no somos nosotros el que los ponemos enfrente de esta cámara por nuestra propia cuenta. No, simplemente somos mensajeros del Señor. Ay de nosotros, tal como dijo San Pablo, ay de mí si después de predicarles a ustedes yo quede fuera. Ay de mí, pero ustedes acepten el mensaje que compartimos cada día con tanto esfuerzo, a veces con tanto desvelo. Por favor, llevemos esa palabra del Señor, compartamos este mensaje de la palabra del Señor. No descartemos al mensajero, porque tal vez el mensaje sea duro, porque tal vez el mensaje sea contundente. Recuerden que el Señor exige una verdadera conversión. Y es lo que el profeta Isaías le dice a aquel pueblo, ojalá des fruto verdaderamente de conversión. A eso estamos llamados. Ese era el mensaje del profeta Juan el Bautista. Ese era el mensaje. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Enderecen sus senderos. Enderecemos el camino. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? Si nos estamos esforzando cada día por agradar al Señor, estamos llevando pacientemente la cruz que nos ha tocado llevar. ¿Qué estamos haciendo? Reflexionemos y aceptemos el mensaje que el Señor nos trae cada día a través, por medio de esta plataforma y este ministerio de evangelización, porque este es nuestro objetivo. Principalmente la palabra de Dios los taladra a nosotros que la leemos, nosotros que la compartimos, somos nosotros los primeros que aceptamos esa palabra del Señor. Pongámosla en práctica y no seamos como aquel hombre que se veía en el espejo, dice, y se olvidaba de quién era. Al contrario, felices los que escuchan la palabra del Señor, dice, y la ponen en práctica. Así es que pongamos en práctica, amadísimos hermanos, esta palabra que el Señor nos presenta el día de hoy. Ya no descartemos al mensajero, aceptémosla como venga esa palabra del Señor y que cambie lo que tenga que cambiar en nuestra vida. Bendiciones, que el Señor me los bendiga abundantemente y oren por mí porque soy un pecador. Bendiciones.